Vamos a hablar de kilobits y kilobytes por segundo. ¿Dónde aparecen los kilobits por segundo? ¿Cuándo vamos a guardar un archivo comprimido en MP3? Vamos a escuchar este audio. Es un fragmento de 10 segundos de una guitarra y vamos a guardarlo en MP3. Entonces voy a File, Save As o Archivo, Guardar como. Y aquí tengo las opciones de formato, ¿cierto? Entonces, de todas estas opciones vamos a estar hablando en algún momento en videos diferentes, pero vamos a hablar del MP3. Cuando voy a guardar en MP3 me permite elegir dos opciones muy importantes. El tipo de muestras, 44100 Hz, también lo hablaremos en otro video. Y los ajustes de formato, Format Settings, que está en este momento en MP3 96 kilobits por segundo CBR. Voy a cambiarlo. Me aparecen todas estas opciones. Entonces aparecen opciones desde 16 kilobits por segundo a 320 kilobits por segundo. Pero ¿qué son los kilobits por segundo? Aquí tenemos el archivo que dura 10 segundos. Cada una de esas líneas rojas nos está indicando un segundo. Entonces, cuando yo voy a guardar un archivo con un valor específico de kilobits por segundo, lo que estoy haciendo es como un presupuesto. Le digo, yo quiero que cada uno de estos segundos ocupe tanta información dentro del computador, porque todos los archivos dentro del computador se guardan en bits, en bytes. Entonces, ¿qué es lo primero? Entender la diferencia entre bits y byte. Un byte es la menor cantidad de información entendible por un computador. Y esos bytes son los que tienen la Y. Los bytes están compuestos por bits. Y los bits son las medidas de información más pequeñas que puede guardar un computador. Tengan claro que digo, el byte es la menor cantidad de información que puede entender y el bit es la menor cantidad de información que puede almacenar. Y por eso generalmente cuando vemos los archivos almacenados en nuestro computador, los valores de tamaño de archivo van a estar dados en bytes. Pero los valores de transmisión, como cuando estamos subiendo un archivo a internet o cuando estamos descargando un archivo de internet o cuando estamos reproduciendo un video, que son flujos de datos, se habla de bits. En todas estas opciones que encontramos acá está hablando de kilobits, o sea, miles de bits. ¿Qué nos va a definir eso? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque esta información nos va a definir a nosotros la calidad de los archivos y el peso de los archivos, qué tan grandes van a quedar en nuestros discos. Entonces me voy a enfocar en esta sección desde 96 hasta 320 kilobits por segundo, porque son las únicas que tienen el rate del muestreo de 44100. Las que están por debajo no me interesan en términos de calidad. Y eso lo podremos entender mucho mejor en el video cuando hablemos de la velocidad de muestreo. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono 96 kilobits por segundo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cada uno de los segundos, 96 kilobits. En total, vamos a tener 960 kilobits, que no es una información que podamos entender muy bien. Tenemos que dividirla en 8 para entenderlo en términos de kilobytes. Entonces, si divido 960 en 8 me va a dar 120. Este archivo, si lo guardo con el valor de 96 kilobits por segundo, va a pesar 120 kilobytes. Pero si en vez de 96 le digo 192 kilobits por segundo, en total me va a quedar pesando 1920 kilobits, porque son 10 segundos. Y si lo divido en 8, me va a quedar pesando 240 kilobytes. Si escojo 320 kilobits por segundo, me va a quedar pesando 3200 kilobits en total. Si lo divido en 8, me queda pesando 400 kilobytes. Y aquí podemos ver, luego de exportarlos, en los tres valores diferentes que nuestra predicción se cumple. El de 96 queda alrededor de 120 kilobytes por segundo, el de 192 alrededor de 240 kilobytes por segundo y el de 320 un poco más de 400 kilobytes por segundo. A la hora de comprimir audio, siempre vamos a tener que escoger entre estas dos opciones, peso y calidad.
siempre se van a estar enfrentando. Lo bueno es que actualmente pues la mayoría de equipos que estamos usando tienen muy buen almacenamiento y esto no representa un gran problema, pero es importante entender qué significan todas estas siglas y todos estos valores para siempre hacer una optimización de recursos y entender muy bien cómo lograr los resultados que queremos.